Bueno, estamos de vuelta en Negocios son Negocios y hoy vamos a conversar ahora con un periodista licenciado en comunicación, amigo, Matías Enríquez, columnista de la Fundación Atlas, siempre aportando luz sobre los temas de la comunicación, de la libertad de prensa. ¿Cómo estás, Matías? Hola Martín, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan todos? Muy bien, muchas gracias. Gracias por esta posibilidad de charlar con vos. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre varias temáticas que nos preocupan en nuestro país, en América Latina, en el mundo también, como son las fake news, la libertad de prensa, cómo esto afecta la libertad de prensa a través de los distintos medios de comunicación, los tradicionales, los nuevos. ¿Las fake news ponen a nuestra libertad en peligro para vos? Bueno, en primer lugar, te agradezco, Martín, obviamente el espacio para hablar de este tema que sabes que es muy importante para mí. Yo hago una pequeña corrección respecto del término, lo hemos hecho en alguna ocasión, del uso de concepto fake news. En realidad no son solo noticias falsas, sino que, no son solo news. Hay varios motivos por los cuales se evita utilizar este término, que en realidad es un término que ha tenido mucha fuerza en Estados Unidos, sobre todo, porque no son solo news, porque en definitiva no lo podemos, si bien los medios han tenido mucho grado de culpabilidad en la proliferación de este tipo de contenidos, no es algo a lo que se pueda reducir solo al ecosistema de medios. Yo siempre los invito a todos, y además también porque es un concepto muy politizado, ¿no? Hemos tenido el caso de Donald Trump en Estados Unidos, López Obrador también, Putin, que han utilizado mucho este concepto y le han dado todo un tinte político y han sembrado mucha duda sobre el accionar de los medios de comunicación. Yo en realidad siempre trato de que hablemos de desinformación, que en definitiva la separación es mínima, pero es una cuestión de intencionalidad, porque hablamos de desinformación cuando hablamos de aquella información que ha sido creada y difundida con alguna intencionalidad. En definitiva, con una intencionalidad obviamente mala en este caso. Sí. Y respecto a tu pregunta, sí, la verdad que ha venido un poco a trastocar. Bueno, ya el periodismo está pasando una crisis bastante importante hace varios años ya en Argentina, pero esto también es a nivel mundial, y ha tenido esta irrupción de la desinformación, más que todo en el año 2020 con la pandemia, y ahora en este año también, particularmente en un año electoral donde suele haber mucho más de este tipo de contenidos, ha venido a trastocar un poco lo que decimos, la tranquilidad, si se quiere, de la comunicación, pese a que todavía veníamos trabajando unos problemas, pero la libertad de expresión definitiva ha fomentado el deterioro, ¿no?, que hay sobre el accionar periodístico, y obviamente con esto cae sobre la libertad de expresión. Para los que no conocen tanto el tema, ¿podría dar un ejemplo, aunque sea real o imaginario, de fake news o similar o desinformación? Sí, hay una gran cantidad de ejemplos. Algún ejemplo concreto podremos hablar. Había un caso muy famoso en Estados Unidos, no quiero ponerme a profundizar mucho en el caso, que fue el Pizzagate, que en definitiva lo que fue el episodio sucedió previo a las elecciones entre entre Donald Trump y Hillary Clinton, que lo que básicamente se difundió fue organizado por la gente más radicalizada, si se quiere, de los seguidores de Donald Trump, que lo que hicieron fue sembrar una duda y crear como una presunta red de pedofilia que funcionaba en la campaña de Hillary Clinton. En definitiva, esto es un ejemplo, es mucho más profundo el ejemplo, pero en definitiva el punto es que lo que se hace es tratar de, por lo general se utiliza mucho en tiempos donde hay mucha incertidumbre, como pasó en el año pasado con la pandemia por el COVID-19, y también en el clima preelectoral donde, de algún modo, para decirlo en lenguaje criollo, por así decirlo, es esta cuestión de ensuciar la cancha hacia otro lado o hacia otro candidato en este caso, como citaba el ejemplo. Es algo que está creciendo y desgraciadamente la desinformación ya no es algo propio del periodismo, aunque obviamente la ayuda, como decía anteriormente, sino que también agrava mucho la manera en que los ciudadanos comunes accedemos a la información, ¿no? Sí, estaba pensando en las recientes, en la historia argentina un poco más atrás, algunas décadas atrás, donde hubo un caso muy conocido, no voy a dar nombres tampoco, de poco tiempo antes de que se elija el intendente en aquella época de la ciudad, se lanzó un par de días una fake news, noticia falsa, y le costaron la elección. Uno ve también en las recientes elecciones donde muchos candidatos advierten que les están por iniciar una campaña antes, como generando anticuerpos, ¿no?, para fake news eventuales, ¿no?, noticias falsas. ¿Cómo desde los asesores de prensa se puede, digamos, proteger a nuestro
cliente, digamos, contra eventuales noticias falsas o similares? Mira, se puede proteger, yo creo que hay muchas maneras de combatir la desinformación. En un plano más general, desde un punto de vista social, me parece que en lo que hay que trabajar es en la responsabilidad ciudadana, en esta cuestión de la alfabetización mediática. Yo creo que a veces es el simplismo de decir, bueno, los medios tendrían, indudablemente no vengo a hacer acá una defensa corporativa, el periodismo tiene que dar un salto de calidad, como decía un profesor mío, volver a los viejos palotes del periodismo, es decir, a esa esencia, a esa jerarquización de la información. No todo es noticia, tenía un profesor Alfredo Serra que solía hablar de los criterios de noticiabilidad. El periodismo tendría que volver a eso, pero sí me parece que en cuanto a lo que es la cuestión ciudadana, yo siempre recomiendo esta cuestión de que la mejor manera de combatir la desinformación es no propagándola más. Muchas veces cuando nos llega un mensaje en WhatsApp, y no de la intencionalidad, digo, del grupo de mi familia, digo, mi madre a veces me manda che, mirá que llegó esto, me hizo llegar esto a la tía, no sé cuánto. Lo mejor ante ese caso es poner una pausa. Yo entiendo que vivimos con una vorágine muy grande en el mundo de los negocios, ni hablar, en el mundo empresarial, en todos lados, en lo público, en lo privado, se suele trabajar con mucha vehemencia, con mucha velocidad, y a veces está buena esta cuestión más futbolera de parar la pelota y decir, bueno, esto tiene cierto asidero. Cuando en plena época electoral llega dardos de uno u otro, tiene cierto asidero. Entiendo que a veces hay una cuestión de ciegos cognitivos y de prejuicios que en definitiva termina siendo más cómodo para uno. Pero me parece que la mejor recomendación para combatirla, desde el punto de vista, sacando el periodismo que ya lo había dicho, pero desde el punto de vista del ciudadano común es, paremos un poquito la pelota, no compartamos, porque en definitiva lo que hacemos es propagarla más, y así vienen los pronósticos que se estiman para los próximos años, que son lapidarios en materia de desinformación. Claro, y ahora te corro un poquito el tema, estaba pensando en la revolución digital y los medios, ¿no? En el planeta, en Argentina, la revolución, digamos, termina, te pregunto, la televisión tradicional, los canales llamados de aire, entre comillas, son sustituidos por lo que pasa en Internet. Twitch mata a televisión abierta, por ejemplo. Viene a mi mente el fenómeno, ¿no?, de los ratings bajísimos de Tinelli, por ejemplo, ¿no? Si vos le preguntás a un chico, yo doy clase en la facultad, hablo con chicos de 17, 18 que no saben nada de lo que pasa en la televisión abierta, por ejemplo, ¿no? Lo cual muestra un cambio, me parece, de lo que yo percibo sin conocer mucho el tema, de paradigma respecto, ¿no? Una revolución en términos del negocio publicitario, los personajes públicos mucho más en redes que en televisión abierta, y te consulto a vos como experto, ¿esto está pasando? ¿Va para ahí? ¿Cómo lo ves vos? Sí, igualmente que eso está ocurriendo y comparto con tu visión, Martín. En definitiva lo que está pasando es esto, es esta cuestión, quizá vamos a ir hacia donde lo estás diciendo, hacia ese horizonte que estás hablando vos. Yo creo que es lo que está pasando mucho, y me pasa igual en materia de dar clase también en un colegio secundario, también en la universidad, es esta cuestión de cierto desinterés, cierto desapego de si se quiere, los medios tradicionales de comunicación por parte de los jóvenes, que en definitiva estamos pasando por una etapa de la doble pantalla, este término, en cuanto a que somos más los que por ahí, o sea, los más adultos si se quiere, pero digo, los jóvenes ya han empezado a dejar un poco de lado esta cuestión del consumo en la televisión tradicional, y esto se refleja en los bajísimos ratings de muchos programas que 10 años atrás estamos hablando de programas que tenían, vamos a citar un ejemplo, por ahí más banal si se quiere, pero en el caso de Marcelo Tinelli, una persona que hace 10 años el rating era el rey del rating, y hoy lo tenemos con cifras realmente bajas. Igualmente estamos en camino a una revolución, si se quiere. Yo no soy muy amigo de los términos revolucionarios, pero sí entiendo de que estamos en camino hacia una mayor, hacia otro cambio de paradigma, como bien decís, y en eso indudablemente las redes sociales que han venido a patear el tablero definitivamente lo están haciendo aún hoy, y me parece que no nos queda mucho más que adaptarnos, digo, y esto hago ya desde el punto de vista de los medios. O los medios damos el salto de calidad a través de un periodismo responsable, que busque la verdad en el horizonte, o van a empezar a caer en desgracia, o solo van a subsistir aquellos medios que estén hacia uno u otro lado de esta grieta que desgraciadamente estamos atravesando. Claro, y te pregunto, vos que conocés más la temática, ¿existe todavía en algún caso el diario papel todavía? ¿Se sigue vendiendo? Bueno, las proyecciones que se hacen sobre el diario papel, de edad, digo, no sé.
No, si te pregunto si sigue siendo el diario papel y se sigue vendiendo. Sí. Claro, se sigue vendiendo, mucho menos la cifra de antes. El otro día hablaba con un amigo periodista que me decía, se sigue vendiendo porque los asados se siguen haciendo. Bueno, yo le ponía entera de juicio el tema de que por el precio de la carne y demás, le digo, ojo, porque los asados no se van a seguir haciendo tal vez. Pero en definitiva, sigue había consumidores de diario papel, gente quizá que pasa los 45, 50 años que sigue consumiendo, pero indudablemente caen de gracia. Esto no hay que más que ir al kiosco de diario de la esquina de la calle y ver que ya esas montañas de papeles que había ya no. Es algo en el que el periodismo en general se ha planteado hacia dónde va el papel, porque empieza a ser, en cuanto a costos, en cuanto a lo que hablabas recién de la inversión publicitaria, que obviamente ha bajado mucho, y entonces ahora los medios tienen que ofrecer los distintos espacios que tienen en sus portales, porque si no, en definitiva, no es que van a caer en desgracia, sino que van a desaparecer. Algo similar a lo que está ocurriendo con esta revolución de los libros, si se quiere, de los ebooks, o sobre los libros papel, pese a mis jóvenes, si se quiere, 34 años, próximos 35, todavía sigo con el papel, diario papel, y yo todavía soy de la vieja escuela. Pero claro, es algo extraño. Claro. No, y por ejemplo, estábamos hablando el otro día con unos amigos sobre también, y me voy un poco de tema, pero se mezcla todo con todo, ¿no? Vos ves los chicos 17, 18, 19, están con los juegos, los gamers famosos, y a la vez, cosa sobre la cual yo no sé nada absolutamente, pero también la circulación de criptomonedas en los juegos, y las NFT, ¿viste? Los tokens no fiduciarios, y realmente es un mundo absolutamente distinto, ¿no? Donde se venden partes de ciudades digitales, digamos, un mundo que es muy difícil incluso de imaginar para la gente que nació con la máquina de escribir, ¿no? Y me pregunto, la comunicación tradicional, ¿hacia dónde va, ¿no? Y te pregunto cuáles son los medios más exitosos en el caso argentino, y qué perfil tienen, ¿no? Sí, y realmente es parte de un cambio de paradigma que no solo lo estamos viendo a nivel medio, sino también esto que decís en cuanto a esta vida digital que antes quizá a la gente más grande le cuesta un poco familiarizarse, ¿no? Yo creo que como todo cambio cultural implica desafíos y oportunidades, que está bueno que comprenderlos de ese modo. Yo tengo ahí mi hermana, por ejemplo, que tiene 40 años, cada vez que mi sobrino está jugando un jueguito, le agarra esta cuestión, porque hay mucha, y vuelvo sobre el tema, mucha desinformación sobre lo que realmente aportan o no aportan, o los peligros que tiene, que no digo que no los haya, sino los peligros que tiene por ahí incursionar con extraños en redes sociales o en jueguitos también. Lo que yo digo es, no queda otra que familiarizarse con eso. Y creo que la mejor manera de familiarizarse, y está un poco vinculado a la cuestión de la desinformación, es interiorizarse, empezar a saber de qué estamos hablando, saber qué implica esto, porque es algo con lo que vamos a tener que convivir. Vos citabas el caso de las criptomonedas, es algo que muchos especialistas, yo acá, vos sabés que en términos económicos te tomo a vos como referencia, no soy un especialista ni mucho menos, pero entiendo que es algo de futuro y que no nos queda otra que familiarizarnos, porque si no, esto va a generar algún tipo de exclusión de ciertas cuestiones que van a ser quizá el tipo de cambio futuro, como muchos pronostican, ¿no? Claro. Y para terminar te pregunto, también me da la impresión que en los más jóvenes el mercado de noticias ya no es local, ya no es la Argentina. No sé si te acordás, vos sos más joven que yo, hace un par de décadas o algunas décadas, como que Buenos Aires tenía sus noticias, Córdoba sus noticias, Salta sus noticias. Ahora ya hay noticias argentinas, digamos, pero cada vez se van globalizando más las noticias y los más chicos manejan noticias planetarias, digamos, ¿no? No tanto, en la era COVID esto se vio muy claramente, ¿no? Un fenómeno global, como este virus, y además la comunicación global, ¿no? El miedo global, incertidumbre global, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Se está globalizando la comunicación planetaria? Sí, totalmente. El tema de la globalización, el periodismo, lógicamente, que lo obtiene con sus beneficios y sus amenazas, si se quiere, ¿no? Me parece muy interesante este aspecto, porque lo que ayer lo hablábamos justo en un programa de radio. Vos fijate lo que fue en los últimos años, lo que sucedió en Cuba, con la gente marchando contra el régimen,
cubano, y eso era algo que tal vez ocurría, seguramente ocurría, estamos hablando 20, 30 años antes, pero no teníamos noticias de eso. Y vos fíjate que con al punto tal que han querido voltear antenas de internet en Cuba para que no circule esa información, pero fíjate lo valioso que es esto desde el punto de vista de geopolítico, ¿no? El hecho de haber podido acceder a lo que realmente, y eso ha roto muchas, y esto lo he visto con algunos compañeros míos, conocidos míos, que tenían una devoción por el régimen cubano, con la figura de Fidel y demás, y de pronto enterarse de todo lo que estaba sucediendo, que antes no lo teníamos, solo teníamos los libros de historia, en donde obviamente el revisionismo histórico es atroz, y ahora cuando uno lo ve, y cuando uno ve lo que realmente sucede ahí, como no, cito el caso de Cuba, es el más claro porque tiene cierta temporalidad, pero empieza que gracias a las redes sociales se desnudaron un montón de mentiras de dicho lugar, y me parece que así como las redes tienen muchas amenazas que comparto, una de ellas es la desinformación, me parece que han traído también un manto de luz para algunas cuestiones que muchas personas quizá, y acá lo hago con respeto, pero más vamos a ser suaves, pero más anestesiadas por la ideología, por las falsas ideologías que a veces circulan, no tenían noción. En definitiva me parece que ese ha traído sus cosas negativas, pero en este caso indudablemente ha sido un aporte muy positivo al respecto, ¿no? Matías, muchísimas gracias por la posibilidad de hablar con vos. ¿Dónde te seguimos? Bueno, en mis redes sociales, @tutaenriquez con la E compartida, y te quiero agradecer, Martín, te disculpas no haber podido concurrir al estudio de hoy, que me había gustado poder conocernos personalmente, que hemos hecho muchas entrevistas, pero siempre fue a través de una pantalla, pero bueno, no faltará ocasión. Bueno, es cierto que no nos conocemos en persona, ¿no? Mira, esto es la tecnología, ¿no? Yo siento que te conozco hace 20 años, nos conocemos en persona, pero no nos vimos nunca físicamente, y hace años que estamos interactuando, ¿no? Pero bueno, el nuevo mundo, ¿no? Así que muchísimas gracias, y bueno, gracias por esta posibilidad, Matías, y vamos a seguir conectándote y preguntándote y consultándote para que nos des respuestas y clarifiques los temas de tu especialidad. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a vos y un saludo para vos. Bueno, hemos tenido un programa increíble, muy interesante. Hemos charlado recién con Matías Enríquez, periodista, sobre distintas temáticas, la libertad de expresión, las noticias falsas, fake news, la globalización de la información, la democratización y la calidad institucional que genera el mayor acceso a la información. Y antes hemos charlado con Luis Castelli sobre el tema del cambio climático, mitos y verdades. Yo sé que hemos tenido un programa variado, muy interesante, y ahora vamos a ir cerrando. Te agradecemos a vos que estás ahí presente, y nos vamos a ver la próxima semana ya con nuevos invitados, nuevos temas, pero siempre con esta onda positiva, promoviendo el espíritu emprendedor, el espíritu empresario, animarse, tomar riesgo y saber que siempre lo mejor está por venir. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Hasta la próxima. Chau, chau. Investigating the joint for drugs. Took my telephone.